En el vídeo de hoy trataremos sobre el trabajo unilateral. La idea es que muchas veces hacemos un trabajo en el gimnasio de trabajo de bilateralidad y vamos a ver qué beneficios y qué prestaciones nos puede presentar este tipo de trabajo. No te lo pierdas. Vamos a tratar sobre el concepto de la unilateralidad. Normalmente solemos siempre trabajar sobre conceptos bilaterales y para ello lo que vamos a hacer es primero definir qué es cada cosa. Principalmente vamos a definir ciertos conceptos como puede ser trabajo unilateral, que ¿qué significa? Trabajo en una extremidad del cuerpo. Trabajo bilateral, vamos a trabajar dos extremidades de manera simultánea del cuerpo, como puede ser este tipo de ejercicio o como puede ser este tipo de ejercicio que es una sentadilla. Luego trabajaremos el concepto de ipsolateral, donde trabajaremos la misma extremidad de una parte, bueno, mejor dicho, las dos extremidades de una misma parte. Por ejemplo, podría ser este tipo de ejercicio o podría ser este tipo de ejercicio. Y luego hablaremos del concepto de contralateralidad, donde trabaja una extremidad de un lado y la extremidad contraria. En este caso, por ejemplo, podría ser perfectamente este tipo de ejercicio. ¿Vale? Entonces, una vez definido eso, nos vamos a centrar sobre todo en el trabajo de unilateralidad. ¿Por qué? Porque normalmente siempre solemos utilizar ese tipo de trabajo de bilateral, siempre la carga en el mismo sitio y eso a la larga no vamos a encontrar ciertas mejoras. ¿Qué beneficios puede tener en este caso de la unilateralidad? Por ejemplo, sobre todo y principalmente para core o la zona central, que normalmente suele ser el gran beneficiado en estos casos. Evidentemente, eso no va a suplir normalmente al trabajo que hacemos en un centro deportivo con nuestros clientes, pero sí que puede ser una herramienta muy buena. Aparte, la unilateralidad trabaja ciertos desequilibrios musculares que no se perciben cuando hacemos trabajos bilaterales. Por ejemplo, si yo hago un press de hombro, siempre estoy haciendo un press de hombro de manera bilateral, no voy a saber qué hombro o que la articulación del hombro se está trabajando mucho más una articulación o está trabajando más la otra. Más, o mejor dicho, mejor. Con lo cual podemos de esta manera ver que hay cierto desequilibrio. Si nos ponemos de manera lateral, en este caso trasera, al yo subir el hombro, veríamos si mi articulación trabajan simétricamente. En este caso, con este tipo de trabajos unilaterales podemos trabajar una parte y a la larga poder mejorarla. Luego, por otra parte, este tipo de gestos unilaterales también nos puede venir para trabajar gestos específicos de otros deportes, como puede ser algún tipo de lanzamiento, como puede ser algún tipo de press, como puede ser algún tipo de correr, una zancada, un desplazamiento lateral, donde solo se utiliza una extremidad del cuerpo. Luego también hay una cosa que se conoce como el efecto contralateral. Cuando hay ciertas lesiones, cuando volvemos de ciertas lesiones, por ejemplo, una lesión a nivel de tren inferior en la rodilla, imaginad que nos escayola. Bueno, el hecho de no dejar de hacer un entrenamiento, en este caso unilateral, se dice que puede haber una mejora de la fuerza. No que vaya a ganar más fuerza, pero que sí que a nivel del sistema nervioso central, el hecho de trabajar una rodilla puede hacer que la otra rodilla a nivel del sistema nervioso central a la hora de recuperarla funcione mucho mejor. Como hemos dicho, no que ganes más fuerza, pero sí la información que le llega. ¿Ok? Y luego aparte, lo que ya hablamos en otros vídeos, lo que se conoce como el déficit bilateral. El déficit bilateral básicamente dice que podemos mover mucho más carga a nivel unilateral, o sea, más carga total a nivel unilateral que a nivel bilateral. Con lo cual, esta es uno de los puntos o beneficios que mejor podemos encontrar en los trabajos unilaterales. Básicamente, lo que podemos hacer para aplicar en entrenamientos con nuestros clientes, por ejemplo, a la hora de hacer una sentadilla, no siempre coge una sentadilla, por ejemplo, con dos mancuernas. Trabajar solo con una mancuerna, el hecho de hacer el ejercicio de sentadilla va a hacer que se active mucho más, por ejemplo, a nivel de transverso, en esta parte, o a nivel de oblicuo interno y externo. Y la otra parte, el hecho de que la mancuerna haga este efecto, el efecto contralateral será que yo tenga que estabilizar desde esta parte, con lo cual aquí el oblicuo y el glúteo también van a trabajar mucho. Este sería el ejemplo. Hacer la sentadilla. Por ejemplo, si quisiera hacer un press de hombro, estamos en lo mismo. El hecho de yo mover la carga de manera unilateral, ¿qué va a hacer? Que esta parte del cuerpo tenga que trabajar para estabilizar ese gesto. Si no, ¿qué pasaría? Básicamente pasaría esto. Con lo cual podría ser un mecanismo de lesión.
Así que es interesante ir introduciendo no siempre trabajos de fuerza, mover carga, y sí introducir de vez en cuando este tipo de trabajos. Por ejemplo, otro tipo de trabajo que podemos hacer, trabajos de extensión de cadera unilateral, donde solo voy a utilizar una pierna. Podemos hacer trabajos de split, donde solo también se utiliza una pierna. Por ejemplo, podría ser este tipo de trabajo. Va a trabajar nuestra estabilidad central para poder mantener, por ejemplo, ese equilibrio y esa fuerza, y no vamos a necesitar el hecho de tener una carga. Aunque, por ejemplo, podríamos hacer un trabajo también unilateral, pero más bien tirando a contralateral, donde yo pondría en una mano la mancuerna y trabajaría el efecto contralateral. Mano, mancuerna, pierna. Como veis, tengo que trabajar a nivel de glúteo medio, mayor activación del glúteo medio y mayor control estable a nivel central o a nivel de core. En otros vídeos subiremos una cantidad de ejercicios que podamos hacer y variantes para que entendáis mucho mejor estos conceptos.